así Juan 13, 21 en adelante. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Yo he estado viendo algunas reflexiones en relación a los acontecimientos que ocurren antes de que Jesús vaya a la cruz. Y uno de ellos que me llama mucho la atención es la traición de Judas. Y hoy vamos nosotros a hablar un título de este sermón, que es Judas duro de salvar. Judas duro de salvar. Y el tema es un discípulo tan cerca y tan lejos a la vez. Existe, hermanos, una clase de personas ante las cuales, aunque Dios es todopoderoso, Dios no puede hacer nada por ese tipo de personas. Absolutamente nada. Y estas personas se caracterizan porque son aquellas que deciden en su libre albedrío, en su libre voluntad, en su libre autodeterminación, poner su confianza, escuche, en su corazón o aún en su propia conciencia, es decir, en su propio criterio. Si algo Salomón dice es: no seas sabio en tu propia opinión. Y cuando las personas ponen su confianza en su propia opinión, escuche, llega un momento donde Dios no puede hacer nada por ellas. Judas nos sirve como un espejo donde se reflejan dos cosas importantes. Por un lado, yo veo la perversidad del hombre, pero por otro lado, yo veo la gracia de Dios. Vamos a ver primero cómo Judas refleja la depravación humana, tal y como lo dice Jeremías. Quiero que vea este pasaje conmigo, Jeremías 17:9. Dios dice estas palabras con respecto al corazón. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y contesta Dios: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Judas es un ejemplo de lo que es el corazón. Perverso, dice aquí la palabra del Señor, perverso más que todas las cosas. ¿Por qué? Vamos a ver varias cosas que se miran en Judas. La primera,
Judas tiene la tendencia a perder las oportunidades. Ese tipo de persona que tiene una tendencia a desaprovechar las oportunidades. ¿Por qué? Porque constantemente Judas tuvo tremendas oportunidades. Y dígame si no. Mire, Judas fue uno de los 12. Jesús lo escogió. Judas, ¿qué oportunidad, qué privilegio tuvo? Judas escuchó el evangelio y le fue explicado el evangelio como a Juan, como a Mateo, como a los demás. Escuche, dice la Biblia que Jesús hablaba a veces por parábolas, pero cuando ya estaba en la intimidad del grupo, él a sus discípulos les explicaba cada parábola. Dígame si eso no es una gran oportunidad. Fue discipulado directamente por Jesús. Fue a la mayor institución teológica que haya existido en el mundo. A los pies de Jesús fue instruido. Le vio hacer milagros. ¿Qué milagros podríamos decir gloriosos pudo haber tenido este hombre y mirado este hombre? Tantos, podría decirle uno, cuando Jesús calma la tempestad en el mar. Fue un milagro maravilloso. ¿Qué decir cuando Jesús levantaba a los paralíticos, algún tipo de sanidad? Cuando Jesús liberaba a los endemoniados. Oiga, qué tremendo es eso, ¿no? Escuchar las enseñanzas de Jesús. Ver a Jesús resucitar a un muerto, a Lázaro, a la hija de la viuda, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. ¿Qué oportunidades? Yo le hago una pregunta: ¿usted qué hubiera hecho si hubiera tenido esa gran oportunidad de ver a Jesús obrando? ¡Qué gran oportunidad! Pero sin embargo, Judas es ese tipo de gente que puede mirar el poder de Dios y aún así lo desaprovecha. Desaprovechó Judas su vida al desaprovechar sus dones, sus habilidades naturales. Él echó a perder todo. Judas era un hombre talentoso. Escuche esto. Judas era un hombre talentoso. Se cree que Judas era uno de los más talentosos de los 12. Porque Judas, todos los demás, vamos a ponerlo en este término, todos los demás eran de rancho. Todos. Judas era el único que era de Jerusalén. Y en Jerusalén estaba la gente más educada. Quiere decir que Judas era un hombre estudiado, preparado. Pero sin embargo, Judas echó a perder aún los talentos naturales que él tenía. Y esto nos deja ver, hablando de Judas, que el talento, hermanos, escuche esto. Esto es una prueba de que los talentos no nos pueden asegurar la gracia. Hay gente que dice que la gracia es irresistible. Judas fue alguien que es el ejemplo claro de lo que es despreciar la gracia de Dios. En su libre albedrío, Judas decide rechazar, despreciar la gracia, y su talento no le alcanzó. Jamás, escuche esto, jamás nuestro talento va a poder trascender si no hay carácter. Tu talento te puede hacer trascender por un momento, ser relevante por un momento, ser importante por un momento, pero si no hay carácter, eso no va a seguir o proseguir. Escuche, solamente hay algo que es bien importante: nuestro talento va a llegar hasta donde nuestro carácter lo permita. Usted puede ser la gente más talentosa, tener las mejores oportunidades en la vida. Le doy un ejemplo: David y Saúl tuvieron las mismas oportunidades, el mismo mentor, Samuel. Los dos fueron reyes, los dos tuvieron autoridad, los dos se equivocaron, los dos cometieron errores. Pero ¿sabe una cosa? El uno tuvo un carácter de arrepentimiento, fue David. Otro tuvo un carácter de orgullo. ¿Estamos aquí? Tu talento va a llegar hasta donde tu carácter lo permita. Judas es un ejemplo de esto. Algo que me llama la atención: Judas es ese tipo de persona que está ciego a los verdaderos valores de la vida. Es decir, que no le dan su debido valor a lo que realmente vale la pena. ¿Aló?
hay gente que puede ser cristiana y no necesariamente es gente que valore las cosas importantes de la vida. ¿Estamos aquí? A veces hay gente que no es un creyente, que no va a una iglesia y sin embargo tiene una apreciación de valoración de muchas cosas que realmente, válgame la redundancia, valen la pena. Judas no valoró lo que realmente valía la pena en la vida. Otra cosa que me llama la atención de Judas, que nos deja ver el corazón perverso. Dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Judas es ese tipo de persona que tiene la tentación de seguir solo a medias a Dios. Judas es un tipo de Caín. Recuerda a Caín y Abel. Ambos fueron instruidos por sus padres cómo ofrecer sacrificio, ofrenda al Señor en un altar. Abel lo hace como Dios lo ha instruido. Se cree que Adán y Eva le dijeron a sus hijos: un día nosotros fallamos contra Dios y Dios sacrificó un animal y nos cubrió con la piel de ese animal. Entonces ellos se instruyeron de la realidad de ofrecer un sacrificio, un cordero. Pero Caín es ese tipo de persona que él hace lo que él quiere, cuando él quiere y como él quiere. ¿Estamos aquí? Escuche, Judas es ese tipo de personas que siguen a medias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nunca realmente Judas estuvo comprometido con Dios. Nunca estuvo comprometido. Y esa es la tragedia de muchos de nosotros. No estamos comprometidos. Esto que yo tengo en mi mano derecha es un anillo. Y es un anillo ya no de compromiso, es un anillo de un pacto. Y este pacto dice que yo no solamente estoy comprometido, soy propiedad de mi esposa. Me debo a ella, así lo dice. Y si mi esposa trae otro de estos, dice que ella también es mi propiedad. Y ella se debe a mí. Escuche, ¿cuánto me están entendiendo? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo fui a un juez me dijo: prometes amarla en medio de la promesa, de la pobreza, en medio de la escasez. Pero al hombre más bien le pregunta esto: prometes renunciar a todas las otras demás mujeres y negarte y guardarte solamente para ella hasta que la muerte los separe. Así dice el juez. Así dice uno, los votos. Escuche. Y Pablo dice que nosotros debemos amar, los varones, los hombres, como Cristo amó a su iglesia. Estamos por celebrar nosotros el sacrificio de Jesús, la magnitud de su pasión, cómo amó, cómo se entregó, cómo sufrió, cómo estuvo dispuesto a beber un cáliz amargo para redimirla, para que fuera parte de la familia de Dios. Escuche, tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Cuando nosotros no estamos comprometidos, es muy fácil, escuche, es muy fácil dar una carta de divorcio. ¿Aló? Si yo estoy comprometido, sé que va a haber tiempos buenos y tiempos malos, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, cintura de abejita y cintura de abejorro, cintura de violín y cintura de tololoche, ojos de Luis Miguel y ojos de don Terramicino el Visco. Va a haber tiempo de todo. Va a haber papada, va a haber tiempos de afro y va a haber tiempos de calvicie. Y Salomón dice: gózate con la mujer de tu juventud. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, cuando tú estás comprometido con Cristo,
le vas a servir en todo momento de tu vida, donde sientes ganas y donde no sientes ganas de alabar a Dios, donde sientes servir y donde no tienes ganas de servir. Alguien diga amén. En la abundancia y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Decía un canto: he decidido seguir a Cristo. El problema de nosotros es que a veces no seguimos a Jesús solamente como Judas, a nuestra manera. Judas, cuando entendió que Jesús no iba a pelear contra los romanos, no iba a armar un ejército para ser un caudillo político y llevar a cabo una guerra como un general, como David, como Gedeón. Cuando Judas mira que Jesús no es ese caudillo que él está buscando, sabe una cosa: Judas lo desprecia. Escuche, gente que no está comprometida. Nos muestra también cuán cerca podemos estar del Señor y aún podemos estar tan perdidos a la vez. Judas es un ejemplo de lo cercano que podemos estar y de lo lejano. En una ocasión estaba predicando en el centro, hace muchos años, en el centro de Juárez, y cuando yo hice un llamado para que la gente aceptara a Cristo, vino una mujer, porque había mujeres ahí que vendían su cuerpo, y yo miré una mujer que no se quería acercar, y yo sentí ir a orar por esa mujer. Y cuando empiezo a orar por esa mujer, uno de los argumentos que ella me da es: ¿usted cree que yo esté muy lejos de Dios? Y le dije: usted está tan cerca de Dios y está tan lejos a la vez. Está tan cerca porque dice la Biblia que hoy es el día de salvación, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra, y porque Dios dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí estará Él. Y está tan cerca porque dice: cerca de ti está la palabra, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confesares con tus labios, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con los labios se confiesa para salvación. Señora, usted está cerca, pero al mismo tiempo está tan lejos porque no decide dar ese paso de fe. ¿Estamos aquí? Ahora, aplicándolo, muchas de las veces gente dentro de la iglesia puede estar aquí, puede conocer la liturgia, sabe lo que sigue, sabe que dice: mira, son tantos cantos de alabanza, otros tantos de oración. A veces el pastor se aloca y se agarra hablando un lenguaje así como árabe, pero no sucede muy seguido. De repente por ahí sube una hermana y oran y puede conocer toda la temática, toda la liturgia, pero puede estar perdido. ¿Me está entendiendo? Puede conocer los libros de la Biblia, puede tener tiempo asistiendo a una iglesia, pero está tan cerca y a la misma vez está tan lejos. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido una rendición. Porque usted, le digo algo: Judas, no es que Judas no amara a Dios. El problema de Judas es que sí lo amaba, pero no lo amaba lo suficiente. Wow. Sí lo amaba, por eso lo seguía. Si lo amaba, por eso viene a la iglesia. Si lo amaba, por eso trata más o menos de venir. Pero no lo ama lo suficiente como para rendirse, como para morir al yo, como para hacer un compromiso, como para sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, para abrazar la causa, la pasión de Cristo. Estamos aquí. Hay mucha gente que puede estar en la iglesia tan cerca y tan lejos a la vez. Tan cerca porque hoy es el día, y tan lejos a la vez porque Jesús dijo: este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Está aquí y no está a la vez. Ese es Judas. Escuche, Judas es un ejemplo que cumple todo el perfil de lo que es un condenado. Hay un término en inglés que dicen cuando alguien va caminando en la cárcel de Huntsville, donde están los condenados a muerte.
A esa gente le dicen en inglés un hombre muerto caminando. Dead man walking. Un hombre que está muerto caminando. Y hay gente que está caminando dentro de la iglesia, pero está muerta. Jesús le dijo a una iglesia: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Escuche. En Juan capítulo 3, verso 19, Jesús nos habla de lo que es la condenación. Y Jesús dice lo siguiente: mas esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Wow. No dice que no amaron la luz, dicen amaron más las tinieblas que la luz. Conozco gente en la iglesia que son simpatizantes a perpetuidad. Conozco gente en la iglesia que uno dice: bueno, este ya se va a bautizar, y nunca se bautiza. Conozco gente en la iglesia que puede tener talento y al mismo tiempo está tan perdido. Le sirve a Dios, pero no deja de servirle al diablo. No es frío, pero tampoco es caliente. Está su corazón entre dos pensamientos. El hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. El Señor nos dice: dame, hijo mío, el 50% de tu corazón. Dame, hijo mío, el 90% de tu corazón. No, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice Dios: si me vas a amar, va a ser a mi manera, no a tu manera. ¡Aló! Escuche esto. Judas es el ejemplo de mucha gente. Estaba escuchando un dato de la encuesta que hace la encuestadora Barna. Esas encuestas para las iglesias. Dice un dato que no es gran novedad. Jesús lo había dicho, pero confirma lo que Jesús dijo. A nivel general, no podemos decir que sea el muestreo de una sola congregación, pero a nivel general, en el ámbito, esta se hizo una encuesta en el ámbito anglosajón. Se dice que la mitad de la gente que está en una iglesia no es realmente salva. Tal vez pasó y lloró, hizo una oración, se bautizó, pero no es salva. Podrá alguien decir: ah, sí, pastor, pero eso es allá con los gringos. Nosotros no, nosotros, ¿qué le pasa, pastor? No, si nosotros no vendemos piñas, no cantamos malas rancheras. Hello. Si algo he mirado es falta de compromiso en mucha gente. Si algo he mirado es mucha gente, hermano, que está perdida, tan cerca y tan lejos. Escuche. Otra cosa que veo en Judas, que me habla de su corazón perverso, es el poder de la avaricia. Judas estaba dominado por el dinero. En Mateo 26:15, Judas va y les dice a los sacerdotes: ¿cuánto me dan si se los entrego? ¿Qué me dan si se los entrego? Mire qué tremendo. Empieza a negociar. Wow, su corazón estaba dominado por el dinero. Gente materializada. Escuchaba el otro día un hermano que decía: ¿sabe una cosa, hermano? Mi hijo antes era un cantante, ministraba en las iglesias, pero se retiró del ministerio, dice. Se apartó del ministerio porque no todos los pastores le daban lo que él se merecía. Y yo dije: jamás su hijo fue llamado. Me duele el riñón, el hígado, el páncreas y todo cuando escucho a alguien que le pone precio. Le digo una cosa: si algo yo aprendí, si algo yo entendí desde muy temprano en el Señor, es que el evangelio no se vende.
Y cuando Dios te llama y aunque alguien no te bendiga, a la vuelta hay un cuervo volando que te va a bendecir. Alguien alabe el nombre del Señor. A la vuelta hay un pez que trae una moneda en la boca. A la vuelta hay alguien que Dios va a usar. Judas estaba dominado por el dinero. Judas es un ejemplo de algo. Escuche. Es un ejemplo de excelencia sin esencia. Dios es Dios de excelencia, pero su excelencia va ligada con la esencia. Es una trenza. Escuche esto. Vivimos en un mundo que habla mucho de la excelencia, pero sacrifica la esencia. Judas es ese tipo de persona que tiene aptitud, es apto, está preparado, está capacitado, pero no tiene la mentalidad correcta, no tiene la actitud correcta. Le digo algo, muchas de las veces puede haber gente mucho más capacitada que yo o que cualquiera de los que subimos aquí, y sin duda usted puede darse cuenta que a veces en lugar de decir pues, digo pos. Y Ramón dice, en lugar de decir está, dice ta. Y aparte de nuestras muletillas, sale parte de nuestra cultura o de la subcultura. Y tal vez usted puede decir, yo lo haría mejor. Qué tristeza que todo queda en yo lo haría. ¿Estamos aquí? Judas, ese tipo de personas que perdió la esencia en su vida. Que el Señor le dijo a una iglesia que era súper eficaz, excelente, la iglesia de Éfeso. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tenía discernimiento. Tus obras postreras son mayor que las primeras. Era una iglesia con una metodología de crecimiento. Pero tengo algo contra ti, que has apartado de tu primer amor. Sé pues celoso y arrepiéntete y mira de dónde has caído, porque si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. El Señor le dijo eso a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se encontraba hoy cerca de Estambul, allá en Turquía. Y sabe una cosa, lo que en un tiempo fue un templo maravilloso del evangelio, hoy es una mezquita gigante en ese lugar. Jesús quitó el candelero de ese lugar. ¿Estamos aquí? Escuche, algo que me llama también la atención con respecto a Judas es que nos deja ver el corazón perverso. Perverso es el corazón, dice, y engañoso más que todas las cosas. Nos deja ver un proceso degenerativo del pecado. Un proceso degenerativo del pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, nos deja ver que el dominio del pecado va a crecer de forma gradual. Va de menor a mayor, de poco a más. El pecado comienza como un invitado, un coqueteo, un invitado. Después el pecado se convierte en un amigo, en algo que necesito. Y por último, el pecado se convierte y toma el lugar de un amo que subyuga, que esclaviza, que ata. Jesús dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Escuche, ¿sabe dónde? Donde nosotros sabemos que somos de Dios. No es en que nunca pequemos, sino que hoy cuando pecamos ya no te sientes bien. Estamos aquí. Ya no se siente usted igual. Ahora cuando peca hay una naturaleza, hay un Espíritu Santo que le redarguye. Escuche, pero hay gente que ha deliberadamente decidido pecar y su pecado
le ha esclavizado, le ha cauterizado. Algo que me llama la atención es que el pecado en la vida de Judas le llevó de ir en contra de la amistad y la confianza. Oiga, qué tremendo. El pecado es tan tremendo que el pecado separa a los amigos. El pecado separa a los amigos. El pecado es tan tremendo que el pecado va a atentar contra la confianza, contra el compañerismo. Eso fue lo que hizo Judas. Le importó poco su amigo, lo que a él le importó eran el dinero, las monedas de plata, lo vendió. Faltó a la confianza porque dice la Biblia que era el ladrón que hurtaba. Qué tremendo. Otra cosa que me llama la atención, Judas se hizo sordo a las diferentes advertencias. Imagínense, durante 3 años y meses Judas se topó en varias ocasiones con señalamientos que le decían: cuidado, luz ámbar, luz amarilla, flashing, cuidado. Y muchas veces hubo un señalamiento de alto que no le hizo caso. Judas desestimó los señalamientos en su vida. Estamos aquí. Escuche. Judas, fue tan tremendo el proceso degenerativo del pecado que le llevó a él mismo buscar la tentación. Llega el momento donde ya no es el diablo tentando a Judas, ya es Judas metiéndose en el campo del enemigo. Judas representa esa clase de personas que dicen: no creo que sea pecado, después de todo hay que divertirse un poco. Al final del día soy una persona madura y sé que eso no me va a controlar. Ese fue el criterio que tuvo Sansón. No le voy a confesar mi secreto, pero tanto fueron las caricias. Se cree que Dalila, hermanos, era una mujer bellísima, bellísima. Y dice la Biblia: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Es esa persona que dice: yo tengo el control, que le gusta coquetearle al pecado. Dice: no, que al cabo yo tengo control. Hombres, hay una línea tan delgadita, que una vez que la cruzamos es muy difícil retornar. Hay una línea que es muy fácil cruzar, pero muy difícil, hermanos, retornar. Por eso cuando leemos Proverbios, usted puede ver el mayor énfasis que hace Salomón en los Proverbios es al hombre: cuidado con las faldas, cuidado con la mujer ajena, cuidado con la mujer esto, cuidado. Salomón usa capítulos completos para hablarnos con relación a eso. Y Judas fue ese tipo de persona que iba y buscaba el pecado. Sansón es esa clase de persona que le gusta lo santo, pero también le gusta lo profano. Era el hombre que venía a la unción. Sansón venía a la unción, tomaba una quijada de un asno y mataba a muchos. Venía a la unción y hacía proezas en el Señor. Era un hombre que conocía la unción, era un hombre que tenía revelación, pero era un hombre, escuchen, era un hombre de doble ánimo, que él mismo buscaba. Escuche, el pecado interactuaba en 2 mundos. Sansón nos deja ver también, Judas, se parecen tanto. Judas nos deja ver también que él comenzó poniendo su confianza en su conciencia, pero su conciencia fue insuficiente. La insuficiencia de su conciencia. ¿Por qué? Porque Judas evidentemente tenía una conciencia, por eso fue y se ahorcó. Cuando se da cuenta lo que hace, la Reina Valera tiene mal traducido la palabra que habla ahí, dice se arrepintió. En el griego no dice que se arrepintió,
lo que dice es que cambió de parecer. Judas nunca se arrepintió, porque mire, David y Saúl, Judas y Pedro. Saúl consulta la pitonisa de Endor, es abominación. Judas, Saúl ofrece sacrificios en lugar del sacerdote. Saúl es obstinado. David comete adulterio, comete asesinato, miente. Los dos pecados están fuertes. Jesús dice: Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no desmaye. Esta noche todos se van a escandalizar de mí, porque escrito está: herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Y dice Pedro: no, Señor, yo no. Aquí tengo una espada, hasta la misma muerte voy por ti. Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte, ya te dije. Y antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Dice que la última hasta maldijo. Maldijo. Déjelo ahí. Judas, ahí está también. Y Judas comete traición. Le digo una cosa: ambos pecados eran fuertes, porque indirectamente Pedro también lo traicionó. Pero lo que hace la diferencia es que Judas solamente cambia de parecer y va y se ahorca, porque su conciencia no le alcanzaba para decirle: vuélvete a Dios. Su conciencia le dijo: ya no sirves. Judas es el humanismo, el perfeccionismo humano. Fallé, ya no sirvo, no hay perdón. Pero Pedro, cuando oye el canto del gallo, dice que llora amargamente. Aló, escuche esto. Su conciencia no fue suficiente al final del día para librarlo de sus problemas. Hermanos, Judas no solamente refleja la perversidad humana, Judas también nos deja ver la gracia divina. ¿Por qué? Notemos que Cristo conocía a Judas. Mire, sabía que Judas era el traidor que había sido profetizado, y aún lo escogió. Él dijo: yo a todos los he escogido, y uno de ustedes es el diablo. No me escogieron ustedes a mí, yo los he escogido a ustedes, y uno de ustedes es el diablo. Qué tremendo, ¿no? Sabía lo que era Judas. Judas era un incrédulo que le gusta andar entre los hermanos. ¿Aló? ¿Le suena parecido? Sabía lo que Judas iba a hacer a detalle. A detalle. Y sin embargo, lo escogió. Y mire qué trato le da Jesús a Judas. Le amonestó repetidas ocasiones con sus enseñanzas. Yo creo que hubo varias veces que el mensaje tocaba a Judas, hermanos. No era para él, pero le tocaba a él. O sea que a veces pasaba rozando para otros, pero le pegaba a Judas. Ver los milagros, ver todas estas cosas. Yo creo que en todas esas amonestaciones era porque Jesús quería formar un carácter piadoso en Judas. Jesús quería cambiar a Judas. Estamos aquí. Escuche, la experiencia increíble de la última noche. ¿Cómo fue esa experiencia? Mire, todos hablamos del beso de Judas, pero ¿sabe usted por qué Judas besó al Señor? Porque la noche de la cena, de acuerdo a las costumbres hebreas, se cree que Jesús le dio un beso de compañerismo y amistad a cada uno de los 12 discípulos. Un beso a cada uno. Se daban un beso en una mejilla y en otra mejilla. Es un beso de amor. Es un beso que solamente se da en compañerismo, en íntimos. Es lo que la Biblia llama el ósculo santo. Y como eso los identificaba, era como hoy vemos a los chavalitos que hacen así, así, ay. Yo no sé usted, pero
pero yo saludaba. Ramón bailaba rap, le hacían así, quién sabe cómo. ¿Cómo están los que fueron hippies? ¿Cómo está, hermano? Su avena con su arroz, mi loco. Ellos fue el beso, hermano. Estamos aquí. Le dio un beso porque lo consideraba uno de sus amigos, un íntimo. Wow, qué trato. Qué trato que te honren en público. Escuche, le dio un lugar de honor en su mesa. Juan estaba a la derecha, pero Judas estaba a la izquierda. Tenía un lugar de honor. ¿Qué más? Le lavó los pies. Wow, le lavó los pies. Qué trato, hermanos. Le lavó los pies. Le dio un pan empapado. El pan empapado era una muestra de amistad también. Según la costumbre hebrea, un judío no come con cualquiera. Por eso toma mucha relevancia cuando el Señor dice allá en el Evangelio, en la carta de Juan: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo vendré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Sabe qué está hablando? Va a haber amistad, va a haber intimidad, va a haber compañerismo. Dar el bocado era algo muy especial. Wow. Se fija cómo hay tantos detalles de mucho compañerismo, de mucho honor, de mucha intimidad. Así trata Dios al pecador, queridos hermanos. Dios no trata con el palo, Dios no trata, escuche, como merecemos. Dios trata con amor al pecador. El diablo te puede tratar mal y ahí andas abrazado del diablo. Abrázate de Dios, Él te trata con amor. ¿A cuántos Dios los ha tratado con amor? ¿Cuántos han recibido las caricias de la gracia? ¿A cuántos Dios los ha abrazado? ¿A cuántos Dios los ha besado? ¿A cuántos Dios los ha hecho sentar y comer de su mesa? Alguien alabe el nombre del Señor. ¿A cuántos la gracia les ha sostenido en un lugar de bendición? Wow. Otro privilegio que le dio es que le habló palabras de advertencia. Palabras de advertencia. Escuchen. Cuando le lava los pies y dice Pedro: no, pues lávanos todos, ¿verdad? No nomás los pies, lávanos como en el car wash. Y Jesús le dice: ya todos están limpios, aunque no todos. Está tirando. Se dice que Jesús soltó lo que nosotros llamamos 7 buscapiés o indirectas a Judas. 7 es el número de la plenitud. 7 es el número de la perfección. Este hombre tuvo mucha oportunidad. Le doy otro ejemplo. Usó una cita bíblica para identificarlo. En Juan 13:18 habla perfectamente como escrito está, cuando decían: seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Y dice: no, aquel al cual moje el pan. Lo mojaban así. Ay, qué rico se moja ese pan, ¿verdad? ¿Ha ido a Olive Garden? Ahí en el aceitito de olivo, con sus condimentos, mojó el pan y se lo dio. Escuche. Y dijo: al que se lo dé como está escrito, ese me va a traicionar. Le dio una última palabra de aviso en Mateo 26:24. Antes de eso le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y más adelante le dice: y amigo, fíjese, amigo, ahí en el Getsemaní, en el monte de los olivos, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Wow. Yo veo que Jesús protegió a Judas hasta el final y Dios le dio todas las oportunidades posibles para arrepentirse. La Biblia registra 7, pero piensen, 3 años. Todo lo que oyó, todo lo que vio. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Termino con esto. Jesús lo protegió de tal manera. Jesús amaba. Le digo una cosa:
el corazón de Dios se quiebra por ver la condición de la gente el día de hoy. El corazón de Dios está muy dolido y Él no quiere que nadie se pierda, dice. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Le digo una cosa, Judas pudo sin duda alguna haber obtenido el perdón y restauración incluso en el último momento, así como lo hizo el buen ladrón. Podía haber tenido una oportunidad, pero sin embargo Judas desechó, resistió la gracia, el llamado compasivo de Dios. Notemos, hermanos, el ejemplo que Cristo nos da en Judas, su amabilidad, su cortesía para con él. Decía un canto antiguo: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Wow. Solo Él pudo redimirme del pecado. Nadie pudo amarme como Cristo. Oh, Él ama de una manera especial. Él sabe cómo amar. Él sabe cómo tratarnos. Yo no conocía su amor. Oh, pero cuando yo lo conocí, nadie va a poder amarnos como Jesús. Judas era un incrédulo y Jesús le amó de esa manera. Nosotros a veces tenemos problemas con los hermanos y estamos en desacuerdo. ¿Y qué hacemos? Hermano, yo soñé que le caía juicio. En lugar de que bendiga, en lugar de que ore. Pablo habla de esta palabra, longanimidad. No sé cómo se dirá en inglés. Longanimidad. Long tiene que ver con algo largo, de ser bueno, de extender la misericordia, algo así, ser clemente. Y Jesús fue clemente con este hombre. ¿Qué enseñanza nos da Dios aquí? El amor, el interés que Jesús tenía por un incrédulo. ¿Cuántas veces hemos dicho: ya no cambia? Ya no cambia. Un día me tocó ver una experiencia muy fuerte. Cambiaré ciudad y cambiaré nombres. Estábamos en alguna ciudad, de algún lugar, preparándonos para una cruzada. Y el pastor nos llevó a su casa a comer. Y de repente llegó inoportuno a tocar la puerta un hermanito, esos que andan entre caídas y levantadas, tomado. Yo quiero hablar con el pastor. El pastor lo había tenido muchas veces. Y el pastor dijo: dile por favor que tengo invitados, que no lo puedo atender, que le he hablado mucho. Así quedó. Seguimos comiendo. Ese hombre dio la vuelta de la casa y cayó muerto. Un paro fulminante. Cuando le dieron la noticia al pastor, su rostro cambió así y empezó a llorar. Y nos decía estas cosas con todo respeto, pero él era más importante que ustedes. Wow. El hombre sintió un dolor. Tuvimos que abrazarlo y decirle: pastor, nosotros entendemos que usted muchas veces trató de atender a este hombre. Igual este hombre podía haber hecho algo, a lo mejor se arrepintió en el camino, qué sé yo. Pero el caso nos deja ver Jesús que para Él no hay un caso perdido. Para Jesús no hay un caso perdido. Él siempre ama hasta el final. Su tremendo amor por los perdidos.
Si usted nunca ha confiado a Cristo, hermano, sepa usted que Él le ama. Él le ama sin igual. Él le ama. Encuentro que en mí hay un Pedro que le niega y hay un Judas que le traiciona. Yo no sé en ti, pero en mí hay un Judas que traiciona a Jesús. Yo no sé en ti, pero en mí también hay un Pedro que traiciona a Jesús, que lo niega. Pero sin embargo Jesús está ahí, diciendo hasta el último momento: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Está diciendo: te amo, Judas, no entiendes que te amo por encima de lo que vas a hacer. ¡Oh, qué amor! Pero esto le corresponde el viernes a los hermanos, que llega a la cruz y tiene amor para los pecadores. Wow. Judas nos deja ver lo más perverso de nosotros, de nuestro corazón, y nos deja ver lo más sagrado, la gracia de Dios. Yo no sé cuántos reconocen que en ti y en mí hay un Judas, hay un Pedro. Pero también hay una gracia que ha llegado a nuestra vida. Hay una gracia que nos ha dado herencia entre los santos, que nos ha dado identidad, que nos ha dado una oportunidad de vida. Una gracia, señores y señoras, una gracia que no nos alcanzó para quedarnos cantando solamente lindos cantos, para sentir compasión por toda esa gente que está ciega y que está perdida. Una gracia que nos dice: no sirvas a tu manera, ríndete, haz un compromiso. Una gracia que nos dice: si lo has traicionado o lo has negado como Pedro, llora amargamente, busca el perdón, busca la reconciliación. Una gracia que está tocando a la puerta de nuestro corazón.